la prueba de fuego. Y entramos y vamos primero que todo a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu remanente está fiel, no solo en este lugar, sino en la Iglesia Universal, donde se predica no una doctrina, sino la sana doctrina, las Escrituras, Padre de la gloria. Hoy en esta mañana pido al Espíritu Santo, que lo tengo y lo tenemos todos los creyentes, que nos llene de su poder, que nos llene de su sabiduría, que nos dé, Padre Santo, la diligencia para poder entender el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús sea exaltado el Rey de Gloria, el Príncipe de Paz, el Consejero admirable, el Dios hecho hombre. Que en esta mañana, Padre, nos hables a nuestros corazones, nos redargullas, nos exhortes, nos edifiques y nos consueles. Y todo aquel que venga cargado, que esté pasando por una prueba, Señor, sea llevado, Padre, al consuelo que Cristo Jesús tiene el control de todo. Yo en esta mañana pido que los aires espirituales sean abiertos y que la bendición de Dios, que ya ha sido empezada a dar desde los cielos para su Iglesia Universal, hoy termine completamente y con contundencia derramarse en este lugar para la gloria del Dios Padre, en el nombre de Jesús, y con la Iglesia y con la alianza del Espíritu Santo. La Iglesia dice amén. Amén. Vamos al Evangelio. Vamos a sacar las espadas, llama la palabra de Dios. Y vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo Marcos capítulo 14, versículos, Marcos 14, todos ahí para hablar con el versículo. Marcos 14. Padre, dame de nuevo en esta mañana, de nuevo. Dame palabra, Señor, clara y escueta para tu pueblo. Dame, oh Señor, la claridad para que tu pueblo pueda entender tu palabra en esta mañana. Que no sea el hombre, sino el Espíritu Santo de Dios que hable a través de mis labios. Y la palabra de Dios dice en el versículo 32, capítulo 14, versículo 32 al 42. ¿Cuántos están esperando respuestas en medio de la prueba? Yo quiero ver Amén. ¿Cuántos están esperando respuestas en medio de la prueba? Amén. La prueba. Marcos 14, versículos 32 al 42. Marcos 14, prestemos atención, ¿listo? La palabra de Dios, o Jehová de los ejércitos, habla en esta mañana. Capítulo 14, versículos 32 al 42, dice su palabra en esta mañana. Amén. ¿Todos estamos ahí? Dice su palabra. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú decidas. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega.
Padre Santo, tu palabra ha sido expuesta, ahora que ella haga lo que tiene que hacer. Que sea como espada de dos filos, que es como espada de dos filos que entra y penetra, dividiendo el alma y el espíritu, entrando hasta los pensamientos del corazón y entrando y discerniendo en el tuétano de los huesos. Padre, yo te pido en esta mañana que esta última exposición de tu palabra sobre la temática tentación y prueba hoy sea contundente para nosotros, para que seamos diligentes en velar y orar. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos dirijas a una completa comprensión de tu palabra en esta mañana, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Prueba. Estaba buscando el significado de prueba, y prueba significa dar testimonio, prueba significa demostrar algo. Prueba significa, en el contexto griego hay muchas connotaciones, pero la mayor connotación del contexto es dar a exponer algo, dar a certificar que usted tiene contundentemente, es adquiridor de algo, o ser pasado para haber visto si es apto para el llamado. La prueba es algo que a nosotros no nos gusta pasar. ¿A quién le gusta pasar por prueba? Levante la mano. Que levante la mano. ¿A quién le gusta pasar por prueba? Yo creo que a ninguno. Nuestra naturaleza humana es esa. Nosotros queremos todo de papayita. Que nos den papaya pelada, papaya comida. O papaya servida, papaya comida. Pero la prueba es muy diferente a la tentación. Va muy ligada. Dios permite que el enemigo se mueva en su entorno de tinieblas y oprima al pueblo de Dios. Hemos visto que la tentación empieza por ¿quién? ¿Quién es el peor enemigo? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los peores enemigos. Ahí influye ¿quién? El mundo, y por tercera parte viene el enemigo. Pero Dios en todas las circunstancias tiene una soberanía y una providencia. Soberanía es que Dios hace lo que a Él le place. Y la providencia es que todas las cosas que nos pasan no es diligenciada por Dios. Vemos a Satanás como va y entra al reino de los cielos y dice, entonces Dios le dice por medio en el libro de Job, ves a Job, un hombre íntegro, intachable, temeroso de Dios y no hace mal. Entonces el diablo empieza a persuadir a Dios, entre comillas. Pero es que Él te bendice o Él te exalta por esto, porque es rico, porque tiene hijos. Quítale lo que tú quieras. Le quita lo que Él quiere, le quita a su familia. Esas son pruebas que le llegan a Job por medio que el Señor permite para que nos zarandee el enemigo. Nuestra fe puede ser zarandeada por el enemigo. Si zarandeó a Pedro, que se creía muy gallito fino, dice, no, yo contigo iré hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo, antes de que cante el gallo por segunda vez, me habrán negado 3 veces. Pero hoy también el enemigo me ha pedido permiso para zarandearte. Pero yo he orado, ¿para qué? Para que no falte tu fe. Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo el Señor permite que la prueba esté en los hijos de Dios con un propósito. ¿Es para qué? Para moldear nuestro carácter. La prueba, el mayor requisito, la mayor finalidad de la prueba es ¿cuál? Moldear nuestro carácter y ser dependientes del alto y sublime, del eterno Dios, del perfecto Adonai, que existe y existirá por los siglos de los siglos. Así pase este mundo lleno de materia, de la física y la química, Dios es el que permanece para siempre, y dice, y si estas palabras permanecen en vosotros y las guardáis, verdaderamente permanecerán en mí. Porque el que edifica sobre la roca permanece, pero el que edifica en la arena, llegará la turbulencia, llegarán los mares, llegarán los terremotos, llegará la tribulación, y dice que la devastación se llevará a esa casa porque fue cimentada sobre arena. Pero vemos al hombre más probado en la tierra, antes, en su tiempo y después de tiempo, ha sido Jesús de Nazaret. Y me llama la atención de la palabra testigo.
Porque es la promesa en Hechos 1:8 y dice, y me seréis testigos en cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Testigos en el griego quiere decir mártires. Mártir quiere decir la palabra testigo. Y solamente se le da la palabra testigo fiel a dos personas en el Nuevo Testamento. El primero se llama Jesucristo, como el siervo de Dios. Aquí en el Evangelio de Marcos habla a los romanos testigos. Es testigo fiel, se le habla a Jesucristo en Apocalipsis 1:5, y en Apocalipsis 3:13 habla testigo fiel a Antipas, mi siervo fiel. Esa palabra testigo fiel solamente se le da a dos personas en el Nuevo Testamento, a Jesús de Nazaret y a Antipas. Más adelante vamos con la historia de Antipas. Pero en cuestión de la prueba, iglesia, después de que somos tentados desde nuestra naturaleza pecaminosa, después de que el mundo influencia a nuestra naturaleza por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de este mundo, viene una tercera persona que se llama el príncipe de este siglo, llamado Satanás. El que tiene la autoridad en estos momentos de una forma ilegítima. El que me diga que Jesucristo es rey de esta tierra en estos momentos, no tiene sustento bíblico. Porque Jesucristo es el rey de reyes, sí, pero en estos momentos no es el rey totalitario en su soberanía completa de la tierra. Él es el sumo sacerdote que está oficiando en estos momentos por la iglesia, como mediador, como intercesor. Jesucristo vendrá a ser el rey de reyes y señor de señores cuando ponga a todo el mundo en su puesto, en el tiempo cuando Él baje por segunda vez, en el tiempo para instituir el milenio, cuando en la guerra de Armagedón, cuando Israel esté rodeada por Siria, por Líbano, por Egipto, por los árabes, por toda esa comunidad árabe, cuando vayan en la guerra de Armagedón a atacar a Israel, cuando Él baje y dice que con el abrir su boca saldrá fuego de espada, ahí es donde Cristo va a ser rey de reyes. En esos momentos Él es soberano y en su providencia es soberano, pero no tiene la autoridad en esta tierra todavía. Él la puede ejercer, sí, pero Él tiene que decir que se cumpla todo conforme a la Escritura. Amén. Dice que Cristo fue probado a lo sumo. Cristo fue probado en todo. Porque los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Jesucristo sabe qué es vivir en la carne. Él es el verbo hecho carne. Porque en el principio estaba Dios y el verbo era con Dios, Juan 1:1. Y el verbo existía con Dios. Pero Él dice que tabernacularizó en esta morada. En el griego habla de hizo morada en nosotros al humanarse. Y fue tentado en todo. Fue probado en todo. Fue llevado al extremo de sentir hambre. En sus deseos de los ojos fue deseando las cosas de este mundo. Y en la vanagloria Él también. Y Él solamente se defendió. Escrito está. Y en el Getsemaní viene una prueba contundente y la prueba más dura que le tocaba pasar a Jesús de Nazaret. Tomar la copa de la ira. Tomar la copa de los pecados de una humanidad desde Génesis 3:1 que cae por medio de Eva y Adán en el huerto del Edén, y todos esos pecados pasados, los pecados presentes cuando el verbo camina, el Jesús hecho carne, el verbo hecho carne camina entre nosotros en la Pax Romana, donde el culto judío era la única cultura que podía adorar a Dios en la providencia de Dios, y los pecados futuros hasta el día de hoy y hasta el día que se consume todo eso. Jesucristo es la copa que tenían que beber. Hacerse maldito, porque dice la palabra que el que era colgado de un madero era maldito, y hacerse pecado, no pecador, hacerse pecado por nosotros o por las generaciones pasadas y futuras que habían de venir después de Él. Jesucristo había pasado muchas pruebas. Había sido tildado de loco, de comelón, de bebedor, de fanático, de muchas cosas. Lo llamaron hijo de prostitución, hijo de ramera. En el contexto, porque decían que María había tenido relaciones con un soldado romano y había quedado en embarazo, y José, porque la amaba tanto,
la secta y todas esas cosas, pero no conociendo el contexto de la verdad. El Señor, para llevarnos a un nivel más alto, nos va a probar. El Señor va a permitir la prueba en cada uno de nosotros y en sus verdaderos hijos para llevarnos a un nivel espiritual más alto. La prueba, dice el apóstol Pedro en primera de Pedro y en segunda de Pedro epístola, dice que el oro tiene que ser probado por fuego. ¿Para qué? Para botar toda la impureza, para botar toda la escoria. El oro y todo metal precioso tiene que ser pasado por el fuego para acrisolarse y botar toda la inmundicia y quedar más resplandeciente y luminoso que nunca. Pues los hijos de Dios necesitamos ser depurados, necesitamos ser pasados por el molino, necesitamos ser probados en todo por el molino para botar toda esquirla, para botar todo afrecho que puede llamarse café o frío, y tiene que ser pasado por ese proceso de depuración, de limpieza, para sacar todo lo vil, todo lo putrefacto, para estripar todo tumor, llámese pecado, para poder glorificar a Dios. Porque Juan el Bautista dice: tengo que menguar para que Él crezca. Todo verdadero hijo de Dios que quiera agradar al Dios eterno por medio del Espíritu Santo y glorificar a Cristo, tiene que menguar. Aquí nadie se le da la gloria sino a Cristo. Estamos el sábado se cumplen 498 años de la Reforma Protestante, del oscurantismo religioso que la Iglesia Católica Romana desde el siglo III hasta el siglo XV había mantenido, que la Biblia solamente lo podían leer los papas. Pues se levanta un hombre llamado Martín Lutero y hombres consecuentemente anteriores a él como Juan Hus, como Zwinglio, como Anabatista, como los metodistas, como muchos hombres. Los metodistas son después de Juan Lutero, como muchos hombres. Y en ese tiempo se levantan grandes hombres como Calvino y empiezan a sacar la escritura pura y sin mancha a la luz por medio del poder del Espíritu Santo. Es un momento de prueba para la iglesia que estaba en el renacimiento de las luces, de la ciencia, del arte, descubrimiento de América posteriormente, y empieza el renacimiento de todo, y renace también la sana doctrina. Martín Lutero no estaba atacando a la Iglesia Católica Romana, vuelvo y lo reitero, sino que estaba atacando los postulados humanos que anulaban totalmente la autoridad de la Biblia. Y se levantan 5 postulados: solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo la gloria para Dios. Un hombre pecador, redimido por la gracia de Jesucristo, falente con todos los pormenores o con todos los pecados, porque es un hombre que aborrecía a los judíos. Más adelante levanta unos postulados, pero Dios en su soberanía hace lo que le place y levanta a este hombre. Levanta a Calvino como el que vuelve y reorganiza sistemáticamente las escrituras y profundiza, y vienen hombres más adelante que se unen a este movimiento reformado que se explaya por Europa, parte norte, parte este, oeste, y es un movimiento que se impregna en toda Europa. Más adelante vienen los puritanos, pasan aquí a América del Norte. Ahí nace la nación de los Estados Unidos bajo la constitución de George Washington, Benjamin Franklin, y fundan Estados Unidos americanos en la constitución basada sobre los principios bíblicos. Son pruebas en los tiempos, y el Señor en sus tiempos es un kairos, en su tiempo eterno permite las pruebas para que el verdadero remanente de Cristo sea tallado y sea sacado de lo mejor, sea sacada la mejor parte de la iglesia. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y nosotros tenemos que ser de esos pocos escogidos que queden en esos últimos tiempos, que seamos heraldos. Como que quiere decir heraldo, un periódico de mañana, o un periódico hoy, que todo el mundo nos vean como cartas abiertas leídas al mundo, que en medio de la prueba digamos: Jehová vive, Jehová es mi sustentador, no me dejará, no me desamparará, y que seremos cartas abiertas leídas al mundo, seremos embajadores del reino de Dios y su justicia. Hoy los hombres eligen a hombres
Pero nosotros ya hemos tomado una elección. Primeramente viene del Padre hacia nosotros y posteriormente la fe viene por el oír la palabra de Dios para elegir por el supremo gobernante, por el creador del universo, por el que ha puesto límites a los mares, el que se ha cimentado la palabra de Dios y el que permanece en esa palabra, aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, aunque venga la muerte, como lo cantamos, aunque vengan principados, aunque vengan potestades, aunque venga espada, aunque venga hambre, nadie me separará del amor de Dios. Amén. 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 Como una breve introducción, vamos a la escritura. Marcos 14, versículo 32. Vemos que Jesús viene desde el versículo 13, viene hablando de escatología. En el evangelio de Marcos, lo podemos ver en los evangelios sinópticos como Marcos y Lucas, Mateo y Lucas. Vemos los paralelos. El evangelio de Juan es diferente porque es un evangelio que habla como Jesús, como el verbo hecho carne, como el Dios humanado. Pero en los sinópticos vemos ese mismo paralelo y vemos que Jesús viene con mucho contexto, viene haciendo milagros, prodigios, predicando, autorizando a sus discípulos para que sean llevadores del poder del reino, sacando espíritus inmundos. Pero llega un momento que el Señor empieza a hablar futuramente para el pueblo de Israel, y dice que vendrá y empieza a analizar. Este templo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Esa es la profecía en el año aproximadamente 33 después de Cristo, que dice que no quedará piedra sobre este templo, dicen los apóstoles. En el año 70 ocurre eso. Vespasiano, el jefe militar, llega y rodea Jerusalén. Hay una gran hambruna y entran a Jerusalén. Decían que el material que había dentro de las rocas, de las piedras de Jerusalén, estaban metidas que el cemento era oro. Esa era la leyenda que decían, porque como el templo de Salomón fue construido todo de oro, entonces decían que dentro de esas piedras había oro. Entonces los romanos llegaron y quitaron todas esas grandes rocas para buscar oro dentro de esas rocas. Por eso se cumple la profecía literal con Jesús: no quedará piedra sobre piedra en este templo. Y toda Jerusalén, toda esa ciudad queda totalmente destruida. A ese día, en un solo día, matan 1 millón de judíos. 1 millón de judíos mueren en ese día. Cuando entran, dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo 24 y 25, que hay de aquellos que no los cogiera ese día, ese gran día de tribulación en invierno, o a las mujeres amamantando preñadas. Dice la historia de Flavio Josefo que las mujeres en embarazo le rasgaron sus vientres, sacando sus hijos y estrellándolos contra las paredes, y cogían los gatos y se los metían dentro de sus propios vientres y las cosían. ¿Cómo sería? El Imperio Romano ha sido la bota militar más despiadada de toda la historia. De todos los 4 imperios, persas, medopersas, babilónicos y los romanos. Los romanos han sido los más crueles de todos. Lo vemos en la crucifixión de la cruz del Calvario. Entonces empieza Jesucristo y en el versículo 14 Él predice su muerte, Él predice la traición, Él predice cómo Pedro iba a ser probado y empieza a mostrar pruebas, que todos tenían que ser probados. La primera prueba que le iba a llegar era a ¿quién? A Judas, al hijo del diablo, al que nunca fue nacido de nuevo. A él el Señor dice: el que meta, en la Santa Cena la instituye, el que meta la mano conmigo el pan cuando se instituye, ese es el que me va a entregar. El más íntimo, ya habíamos explicado ese contexto del que me va a entregar. Es decir, no lo hagas, el que mete la mano con el pan a mojarlo. Ves, te estoy dando de lo mío, no me entregues. Entonces dice que entra Satanás en su corazón. Primer probado, reprobado totalmente. Viene la segunda de Pedro, la segunda prueba para Pedro. Él dice, era un hombre muy efusivo, muy folclórico. No, yo voy contigo. A mí no me va a pasar, que no sé qué. Es el primero que cuando viene de Jesús le mocha la oreja a Michael. El que acuchilla, con la vara que mide será medido. Ojo, yo no he venido a traer espada sino paz. Viene la espada y viene con el caballo blanco en Apocalipsis. Pedro también es reprobado, pero Jesús ahora viene a ser tentado propiamente. Él viene a ser probado y tentado. Tentado por medio de Satanás y probado por medio de su Padre. ¿Ustedes quieren escuchar la respuesta en medio de la prueba? Dios tiene 3 respuestas: habla,
se queda callado o espera un tiempo. Y aquí están las tres respuestas en este periodo. Y dice su palabra, vinieron, versículo 32, capítulo 14, las Biblias, hermano, por favor. 32, capítulo 14 dice la palabra, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, apunten esa partecita Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Primer requisito en medio de la prueba, se necesita oración. ¿Qué tema estamos viendo los miércoles? ¿Cómo se llama Iglesia de Dios los que venimos los miércoles? ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo? La mortificación del pecado. Amén. Y hay unas cláusulas y hay unas bases que estamos estudiando. Que lo primero para desnutrir, mortificar el pecado se llama ¿qué? Desnutrir. Segundo es el que vimos el miércoles, llama ¿qué? Disputar. Y vamos al tercero este miércoles que se llama derrotar. Entonces Jesús ora. Y está en oración ¿dónde? En el Getsemaní. Getsemaní era un jardín de olivas. Muchos le llaman la prensa del olivar. Allí es donde Jesús empieza a ser probado y prensado por el mismo Dios, por el mismo Padre. Está prensando a su Hijo. Una prensa, ¿sabes qué es una prensa? O cuando pisan el vino en un lagar, que lo pisan, los que saben de vino, de vinos, que lo pisan para sacar todo el jugo de las uvas. Así estaba siendo prensado Jesucristo. Dice que estaba orando y tomó a 3 personas, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. La prueba trae angustia y tristeza. El que me diga que en medio de la prueba está lleno de alegría, yo lo dudo. En una prueba todos nos angustiamos, nos entristecemos, sea de enfermedad, sea de muerte, sea de aflicción. Cristo dice que estaba siendo probado y se había llevado 3 personas para que lo acompañaran en medio de esa prueba. Y dice, en oración. Y dice que Jesucristo estaba entristecido y angustiado. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Jesucristo lleva a esas 3 personas para que lo ayuden a orar. Velen conmigo, que yo me voy un poquito más adelante a orar con mi Padre, a hablar con Él, a persuadirlo. Pero dicen que Pedro, Jacobo y Juan, pasó algo ahí, que Jesucristo dice que su alma estaba entristecida como hasta la muerte. Yo me pongo en los zapatos de las mujeres y hombres que han perdido a sus hijos, o personas que han perdido a seres queridos. Se debe de parecer en algo, digámoslo así, que su alma ha entristecido hasta la muerte. Por eso yo retiro mis palabras cuando la esposa de Job le habla a Job y después de perder sus 10 hijos, después de perder todo, después de darle una sarna en su piel, de la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, le dice a esa mujer, maldice a tu Dios y muérete. Entonces Job le dice, hablas como una incauta. Si sabemos recibir lo bueno de Dios, no recibimos lo malo. Era una prueba muy dura. Si perder un hijo es un dolor muy duro, ¿cómo será perder 10 del batacazo? Yo no me imagino en la situación que estaba esa mujer. Entonces nosotros somos muy ligeros para juzgar a las personas en momentos difíciles. Y si Jesucristo estaba entristecido hasta muerte y su alma estaba moribunda, nosotros tenemos que ser prudentes en el dolor ajeno. Ahí solamente vale un silencio y orar por esa persona para que el gozo del Señor, esa persona nacida de nuevo, el gozo del Señor o la presencia de Dios cubre multitud de todas esas cosas. Amor. A veces las palabras sobran en esos momentos, callémonos y seamos parte del silencio que hay en esas personas. Y dice, velad, versículo 35, yéndose un poco adelante, el Evangelio de Mateo dice que a un tiro de piedra se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de aquella hora. Nosotros tenemos que mirar en la prueba que está pasando Jesús. Jesús se tiene que hacer pecado. Jesús se tiene que hacer maldito. Jesús iba a ser abandonado por el Padre, no como la Trinidad, no, iba a ser abandonado como un hombre pecador, porque Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo, como era omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él veía el futuro y veía cómo iba a estar colgado en esa cruz y cómo iba a ser un hombre hecho un guiñapo, lo iban a volver
ropa de trabajo después de que el enemigo estuviera en él increpándolo para que renunciara a la muerte. Iba a mirar. Jesucristo se estaba mirando él mismo en la cruz del Gólgota. Y la mayor angustia de Jesús no era tanto los latigazos, no era tanto ser escupido, ser traspasado por los clavos, su muerte por la mayor angustia de Jesús en ese momento era la separación de su padre como hijo por culpa de nosotros. Decía que tenía una angustia en su alma, y ese es el valor que le da el Padre Dios a la muerte de su hijo en la cruz del Calvario, que no escatimó, dice la palabra, ni a su propio hijo para que viniese a este mundo mostrando el amor, y como su hijo obedece, Filipenses 2 del 1 al 12, que obedece como siervo hasta muerte de cruz. Esa es la prueba más grande que Jesucristo tenía que pasar, y esa es la prueba que nos tiene que llevar a nosotros a confundir nuestros corazones, y que en medio de la prueba miremos a Jesús, que Él dice en el versículo 36, le dice Abba Padre, y le dice papito, le dice papacito Padre, le está diciendo así en el hebreo, papacito Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Soy en el versículo 36, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el padre le contestaba algo, nanay, nanay. El padre era callado. Dice en el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no estéis en tentación, no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesucristo los había llevado con un propósito, se lo había dicho en el versículo 34, velad conmigo, porque mi alma está entristecida hasta la muerte. ¿Cuántas veces un hermano nos dice, lléveme en sus oraciones? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y venimos a roncar en lenguas? A la iglesia venimos a orar y clamar, a escuchar la voz, pero venimos desapercibidos, venimos llevados por las olas del viento, venimos turbados y afanados por los problemas, venimos compungidos, venimos con la cabeza allá y el cuerpo acá. El Señor nos dice, velad y orad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. Porque viene la prueba, pero cuando no resistimos esa prueba, ya se convierte en tentación. Y cuando accedemos a esa tentación, llega el pecado. Y cuando hacemos y hemos consumado el pecado, llega la muerte. ¿Y haremos injusto a Dios? De ninguna manera. El Señor permite la prueba para que nosotros disputemos con el pecado. Desnutramos el pecado y lo derrotemos para ser llevados a un nivel más alto. ¿Cuántas pruebas has tenido en tu vida que no ves progreso espiritual? Llega la prueba y accedemos y caemos. Llega la prueba, accedemos y caemos. Y nos mantenemos en un círculo vicioso. Dios, oración, santidad, bendición. Y llega el momento de la prueba o el pecado para resistirlo y sucumbimos y no hacemos el ciclo. Dios no nos va a bendecir de esa forma. Nos vamos a quedar en el desierto dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas como el pueblo de Israel. En el momento que llegue esa prueba y la venzamos, el Señor nos llevará y nos promocionará a un nivel espiritual más alto. Lo vemos en Jesús. Jesús le dice, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Estamos velando. Velando es vigilar. Estamos vigilando en medio de la noche cuando el Señor nos llama a cuentas a la 1 o 2 de la mañana. Dice, ahorita, deje yo duermo otro momentito. Hay momentos que el Señor nos quiere. Estamos vigilando en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras factorías, en nuestras universidades. Jesucristo estaba velando porque le tocaba tomarse la copa de la inmundicia. Y dice en el versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Jesucristo va la primera vez y les dice, vuelve a orar, y vuelve a ver si sus discípulos percibían el mensaje, y ninguno de los tres percibió. Y era el círculo más íntimo de Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan.
y estaban durmiendo y no sabían qué responder. ¿Sabe cuándo no sabemos qué responder? Cuando estamos dormidos así medio, que nos preguntan algo y nosotros sí, después. Eso les pasaba a los discípulos. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, duerman ya. Lo que necesitaban no lo hicieron, duerman ya. Descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesucristo, en el Evangelio lucano, dice que era tanta la presión que tenía Jesucristo, que su sudor eran como gotas de ¿qué? De sangre. Hermatidrosis creo que se llama esa enfermedad. Y eso le da mucho a los caballos. Cuando tienen unas fustas, como en el hipódromo lo hablábamos, cuando han ejercido una presión muy grande en carreras, ellos empiezan a sudar sangre. Eso le estaba pasando a Jesucristo. Estaba siendo prensado en el olivar. ¿Cómo se prensa? Para sacar el aceite puro. Jesucristo era sacado, era prensado por su Padre, prensado por la situación, prensado por los deseos de sus ojos, que mirara a la cruz del Calvario, donde iba a ser clavado, donde iba a ser probado, donde su Padre lo iba a darle la espalda, por una humanidad que no merece nada. Nosotros no merecemos nada. Nosotros lo que merecimos es juicio. Todos nosotros los que estamos aquí merecemos juicio, pero en su misericordia el Señor nos ha dado su gracia por medio de Jesucristo. Yo no busqué a Dios nunca, ni usted, iglesia, busca a Dios nunca. Dios nos busca primero por medio de su palabra, mostrándonos el amor de Dios en una naturaleza caída que merecía ser destruida, y en su gracia infinita nos manda a su Hijo para que haga morada en medio de esa pecaminosidad humana, para mostrarnos que en medio de la prueba, en medio del pecado, en medio donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Es por eso que no nos creamos nada. Sin Dios nosotros no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios, sencillo. Basta el orgullo, basta la soberbia, basta la jactancia, basta las adulaciones, basta la arrogancia, basta todo. El Señor le dice a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, en ese regalo inmerecido que no merecíamos, pero por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie ¿qué? Se jacte. Es Jesucristo que le dice a sus discípulos: tranquilos, sigan durmiendo, la hora ha llegado, mi Padre ha mandado su respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Párate, porque ahí viene el que te va a entregar. Esa es la respuesta que quieres. Y dice que bajó un ángel y lo consoló. Entonces él toma fuerzas y dice: Padre, ha respondido, yo obedezco. Ahí está la respuesta de Dios inmediata. 3 veces oró, ahí le respondió Dios: ve que te toca morir en la cruz. Si quiere, no vaya, yo sigo siendo Dios. Hacemos otro plan de salvación. Pero Jesucristo dice que Dios no es mentiroso, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dijo. Jesucristo fue prensado, Jesucristo fue probado, Jesucristo fue pasado por el molino, Jesucristo tuvo su prueba de fuego. Y dice, porque él dice en el Evangelio de Juan, dice también en el Evangelio lucano, dice en la cosa del Getsemaní, en la parte del Getsemaní, dice: ¿a quién buscáis? Y él dice: buscamos a Jesús. Y Jesús, con solamente decir: yo soy Jesús, dice que esos guardianes retrocedieron y cayeron. Lo dice el Evangelio lucano: al que busca, yo soy. Esa palabra, cuando él decía yo soy, se está refiriendo al yo soy del Antiguo Testamento, que se le reveló allá en la zarza ardiente en el monte Oreb. Cuando dice yo soy ese Jesús, él dice yo soy Dios, y ellos dicen que entonces con solamente Jesús mencionar esa palabra tenía el poder de volverlos polvo. Pero en su mansedumbre y templanza Jesús se somete al Padre en su perfecta voluntad. Es hallado, aprobado. Vamos de ese contexto, vamos al otro personaje, y es en Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, 2:13, perdón, capítulo 2, versículo 13 del libro de Apocalipsis, para ir redondeando esa predicación y ir a la aplicación. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Y vamos a ver por qué a estas 2 personas solamente se les llama testigo fiel: a Jesucristo y a Antipas. Y es el momento de la prueba, donde el Señor te va a decir y donde el Señor me va a decir:
este es mi Hijo amado, en el cual yo hallo complacencia. Apocalipsis 2, versículos 12 y 13 dice su palabra en esta mañana. Como se transfiguró Jesús en el monte de los olivos, y vino Elías, y vino Moisés. Es el cumplimiento, dice, escuchad a los profetas y a la ley. Moisés tipifica la ley, y Elías tipifica a los profetas. El mayor de todos los profetas fue Elías, el profeta de fuego. Él hizo, este es mi Hijo amado. Antes de entrar a la prueba, ya Dios le está dando una respuesta. Que le estaba mostrando a la ley el cumplimiento en Jesús. Y le estaba mostrando a los profetas el cumplimiento del Mesías prometido. Dice que se transfigura y todos nos vamos a transfigurar de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria cada vez que desnutramos el pecado. Cada vez que disputemos con el pecado y cada vez que lo derrotemos, vamos a ser transfigurados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente verá, como vieron en Esteban cuando estaba siendo muerto, que tenía cara como la cara de un ángel, que su rostro resplandecía como viendo la luz brillante del eterno sol de la eternidad, llamado Jesús, el sol de justicia. Y la gente tendrá que decir, verdaderamente en esta mujer, verdaderamente en este adolescente, verdaderamente en este hombre, verdaderamente en este pueblo, resplandece la luz de Cristo. Amén. Amén. Y es en Apocalipsis 2:13. 2:12 dice, la iglesia que se acomoda. ¿Cómo dicen esas versiones? La iglesia de Pérgamo, si no me equivoco. Pérgamo, muy bien. Entonces, si estamos en el contexto que es. La iglesia de Pérgamo dice la siguiente palabra. Versículo 12, capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Jesucristo es el ángel, el espíritu de la iglesia. Yo conozco, Jesucristo conoce todas nuestras obras, nuestro levantar y nuestro acostar. Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Mis ojos vieron tu embrión, perdón. Mis ojos vieron tu embrión. Jesucristo conoce todo. Él nos formó con sus manos. Dios nos formó con sus manos. Dios sabe cuál es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y sigue diciendo: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora? ¿Quién? Donde mora Satanás. Mi testigo fiel se repite. Y si no me equivoco, en el versículo 5. Y se le dice lo siguiente, de Apocalipsis capítulo 1, 2 páginas atrás, yo lo busco, no se preocupen. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Y vamos a buscar testigo fiel solamente, vuelvo y reitero. Hay 2 personas que se le da ese nombre, Antipas y a Jesucristo no más. Y Antipas, en la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, cuando vamos a la biografía del pueblo de Israel o a la biografía de todos esos contextos, a historia, y en el libro de Pablo Josefo, la historia del reino judío, habla que Antipas salió como esclavo del año 70 después de que Jerusalén es destruida. Salen más de 1200 judíos y él sale como esclavo. Y esos esclavos son esparcidos en la iglesia de Pérgamo, en la iglesia de Tiatira, en Filadelfia, porque el imperio romano era un imperio vasto que abarcaba hasta parte de la India, abarcaba hasta, por los lados de España. Todo eso era influenciado por el imperio romano. En Italia, Pérgamo queda Roma era la cosmopolitan del mundo, era la metrópolis de ese entorno, y había una parte de Italia llamada Pérgamo, donde dice la historia que se moraba el trono de Satanás. El trono de Satanás es donde había un coliseo romano, donde llegaban y metían a todos los cristianos. Hemos visto esos videos de la iglesia naciente donde eran comidos por los leones, donde eran presa de los leones, donde Nerón, Calígula, todos esos césares se deleitaban con la muerte de los cristianos. Pero había un contexto con el testigo fiel llamado Antipas que viene a ser probado. Cuando en la iglesia de Pérgamo, en el coliseo romano, entraba el César llamado Kaiser, que llama el Hijo de Dios,
entra el César y todo el mundo, cuando el César se ponía en el trono máximo, él se levantaba, todo el mundo tenía que levantar la mano derecha y decirle al César, Kaiser Kyrios, el César es el Señor. Y todo el mundo levantó la mano en medio de ese coliseo romano. Y Antipas se queda con la mano agachada, con la cabeza agachada en sus manos. Y llega uno de sus lacayos. Y el emperador le llamó la atención a Antipas. Este hombre, todo el mundo levanta las manos, pero este hombre no la levanta. ¿Por qué? Entonces llama a uno de sus lacayos y le dice, ve y dile a ese hombre que los ojos del mundo están puestos sobre él. Y que el mundo es enemigo de él. Y va ese hombre y le dice a Antipas, te manda a decir el emperador, el César, el hijo del Dios, el hijo del sol en el imperio romano, le dice que el mundo tiene los ojos puestos en ti y que el mundo está enemigo junto con el César. Y levanta la cabeza Antipas y le dice al lacayo, pues ve y dile al César que si el mundo está contra mí, yo estoy en contra del mundo, porque a un solo Dios adoraré y a Él solo exaltaré, y sea la gloria y la honra para el único digno que es Jesucristo, mi Señor y Rey. Amén. En esa tarde Antipas es tirado a una paila donde estaba aceite ardiente, y esa misma tarde muere Antipas. Y había muchos creyentes en esa tarde ahí como esclavos, y solamente Antipas fue probado y fue hallado apto. Por eso se refiere a este hombre como Antipas. En medio de la prueba, él no echó para atrás, sino que dijo, con mi Señor y mi Rey yo viviré, y con Él moriré, y si muriere yo sé que el día de la redención, porque él tenía su palabra rema en su corazón, y decía, como decía el salmista David, mi cuerpo no hallará corrupción, porque mi Señor y mi Rey me levantará de entre los muertos, con el poder de su palabra. Amén. Y en esta finalización de esta temática, Iglesia de Dios, terminando, yo los reto que si se están siendo probados por Dios, resistamos en la prueba. Amén. Varones y mujeres esforzadas de Dios, como Daniel que no quiso contaminarse, como Daniel que fue tirado al foso de los leones, como Daniel que fue probado y dice que cuando al otro día viene Darío y le dice, oye tu siervo del Altísimo David, ¿ha tu Dios cerrado la boca de los leones y has salido vencedor? Y dice, viva Jehová que ha cerrado la boca de los leones, y hoy mismo he sido probado y he sido hallado apto delante de ti. Tus sátrapas han mentido contra el Dios. Y dice que cuando fue sacado Daniel, que esos hombres que habían vituperado o mentido contra Daniel, que apenas fueron lanzados, esos leones se le tiraron encima y quebraron sus huesos. Y a Daniel no le fue quebrado uno solo de sus huesos. A Sadrach, a Mesach y a Abednego, a Ananías, Misael y Azarías fueron probados de no adorar a la estatua de Nabucodonosor. Y dice que el que no adorara esa estatua sería lanzado al horno de fuego. Y esos tres hombres, tres jóvenes, en medio de la cautividad, rehúsan arrodillarse delante de la esfinge o delante de la estatua de Nabucodonosor. Y dicen que fueron llevados delante de Nabucodonosor y dicen, si deciden arrodillarse frente a la estatua, vivirán. Pues ellos les dicen, si Dios nos diera la vida, o si nosotros vamos al horno de fuego y muriéramos, en Dios vamos a confiar, pero a Él solo adoraremos. Dice que fue tanta la ira de Nabucodonosor que ese horno fue acrisolado, fue llevado a su temperatura máxima 7 veces más. Y que dice que cuando abrieron el horno y fueron lanzados esos jóvenes, dice que los que los lanzaron se consumieron de fuego. Pero que a estos muchachos, ni las ropas, solamente sus amarraduras, y que Nabucodonosor vio que uno como el Hijo del Hombre estaba en medio de ellos liberándolo. Y que dicen, vengan acá, lo llama Nabucodonosor y le dice, el Dios a usted el que a ustedes les sirven es el Dios de los cielos. Y se tienen que humillar los enemigos de nosotros, y las pruebas tienen que huir, y aquellos que vinieron por un camino serán llevados por 7. Pero hay que resistir la prueba. Tenemos que estar investidos del poder de Dios y tener la armadura de Dios puesta en todo momento. Coraza de justicia, yelmo de salvación, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad, puestas las sandalias del Evangelio de la gracia,
puesto el escudo de la fe y puesta la espada de los filos, que es la palabra de Dios. Y en medio de la prueba el Señor dice que anda como poderoso gigante delante de nosotros y derribando todo séquito de la maldad que se levanta y llevando a tierra a toda serpiente que se levanta y comer polvo y mostrar que la iglesia de Cristo es más vencedora que nunca y que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, ni que arma forjada no prevalecerá contra hombre. Y es en medio de la prueba, iglesia, donde nuestro carácter tiene que ser formado, donde el ladrón tenga que dejar de robar, donde el mentiroso tenga que dejar de mentir, porque vamos a ser probados por nuestra propia naturaleza. Y es el momento, iglesia, a 6 días del 31 de octubre de la campaña evangelística, que el Señor trastornará toda esta comuna, porque una iglesia se levantará en el día de Halloween y va a reverdecer y va a alumbrar que ese día, hace 498 años, un hombre se levanta en contra del imperio romano. Porque es el imperio romano el que hoy no es con espada ni con ejército, sino con la bota de la religión, con la bota de la utopía, como Carlos Marx, que la religión es el opio del pueblo. Es que la iglesia católica romana es el trono de Satanás, donde el Vaticano está en las 7 colinas, donde Satanás se mueve con poder y gloria, donde un hombre llamado Francisco I hace un ecumenismo con un don carismático, llamando a la revolución, llamando a la paz y amor, pero la escritura no la muestra. Y es en nosotros que tenemos la verdad incrustada en nuestros corazones, que nos tenemos que levantar y clavar 95 tesis en Andalucía, clavar 95 tesis en Campo Valdés y clavar las 95 tesis, no, clavar la palabra de Dios como la espada donde vayamos, donde seremos embajadores del reino, donde seremos cartas abiertas leídas al mundo. Y si el mundo nos quiere odiar, pues le decimos que Cristo los ama y que Cristo vivió por ellos y que Cristo murió por ellos como ha muerto por nosotros. Amén. Inclinemos nuestros rostros en esta mañana y digámosle al Señor que nos lleve en su poder soberano, que cuando seamos probados, que cuando seamos vistos y hallados valentes de algo, Él nos sustente. Padre, yo en esta mañana te pido que la iglesia cristiana, misionera del cuerpo de Cristo, está siendo probada. Y que así se encienda el horno 7 veces más. Y que así hayan leones de jauría, de chacales, de toros de Bazán, de como hubo en la Gólgota, allá en la cruz del Calvario, como habla el Salmo 22. Que así estemos rodeados por nuestros enemigos, como dijo Eliseo, representante de Dios, y le dijo: ábreme los ojos a mi siervo y demuéstrales que los de nuestro lado son más que el adversario. Porque tenemos a un Dios trino, que tiene ángeles dispuestos a luchar por nosotros, que nuestras armas son poderosas en el Espíritu para llevar cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo y ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Por eso esta palabra hoy, terminando, es una palabra de reto para todos nosotros. Es una palabra que nos lleva a compungirnos, a llevar nuestras cargas a Cristo, a orar como oró Jesús en el Getsemaní, donde era prensado y dice: pasa a mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como ser Antipas, de no levantarle la mano de adorar al mundo, sino que adorar al Dios de dioses y al Rey de reyes. Y Él nos fortalecerá y Él nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Y a su nombre, iglesia. ¡Gloria! Y a su nombre, iglesia. ¡Gloria!